Muy bien. Listo. Entonces, estábamos viendo este ejercicio en donde un primer punto que les había comentado era cuál es el reactivo limitante y cuál es el reactivo en exceso. Entonces, acá al ojo dijimos que el reactivo limitante y el reactivo en exceso corresponde ser, o por lo menos el reactivo en exceso resulta ser el HCl, ¿cierto? ¿Por qué? Porque si tú haces un análisis rápido, te das cuenta que con 100 gramos de él, tú necesitas 73 gramos de ácido clorhídrico. Pero si tú tienes 10 gramos de él, la décima parte, vas a necesitar de él también la décima parte, 7,3 gramos. ¿Y cuánto tienes de él? 25 gramos. Entonces se acabó, ¿no? Porque tú vas a decir, ah, bueno, si la reacción va al 100%, ¿no? O tiene rendimiento teórico, que es como lo menciona Uni, ¿ya? Si tiene rendimiento teórico, lo que vas a utilizar sería, en este caso, 7,3 gramos, 25 gramos. Lo que significa que si es 100, 73 y una mol, y acá estás empleando la décima parte, ya no emplearás una mol de, o no obtendrás una mol de dióxido de carbono, sino obtendrás 0,1 mol de dióxido de carbono. Y cuando llegas al final del proceso, ¿qué es lo que vas a decir? Bueno, tenía mis 10 gramos y utilicé mis 10 gramos, ya no me queda nada. Tenía 25 gramos y utilicé 7,3, me quedan 17,7. No tenía nada y ahora tengo 0,1 mol de dióxido de carbono. ¿Ya? Esto nos sirve para qué? Para poder calcular lo que nos pide el ejercicio. El ejercicio nos dice, determine el volumen de CO2 producido en condiciones normales. Chicos, una mol de cualquier gas a condiciones normales, ¿qué volumen ocupa? No tienen que saberlo de memoria. Una mol de cualquier gas en condiciones normales, ¿qué volumen ocupa? Excelente, Elías. Una mol de cualquier gas, Elías, Walter, Diego, excelente. Una mol de cualquier gas en condiciones normales ocupa 22,4 litros. ¿Ya? Entonces yo diré, ah, mira, si yo tengo un mol de CO2 en condiciones normales, produciré 22,4 litros. Pero como yo tengo 0,1 mol, ¿el volumen cuál va a ser? 2,24 litros. Se acabó. Se acabó. Tienes tu respuesta. 2,24 litros coincide con tu alternativa de respuesta, la letra B. Esa es tu respuesta. Alternativa, letra B. ¿Ya? Siguiente. Te dice, luego de balancear por el método ion-electrón, ¿ya? La siguiente reacción, y por lo tanto completar la ecuación química, ojo, y por lo tanto completar la ecuación química, calcule la suma de coeficientes de la ecuación final. O sea, de alguna manera ya me están anticipando que esa ecuación no está completa, ¿ya? Pero recuerda que nosotros dijimos en la clase anterior que la conveniencia, en el mejor de los casos, es trabajarlo siempre por el método redox, ¿no? Esa es la conveniencia. Porque si tú trabajas por el método de un electrón es cuando verdaderamente se te complique calcular los estados de oxidación. Pero si a ti no se te complican calcular los estados de oxidación, no tiene lógica que trabajes por el ion electrón, porque si bien es cierto, es un método muy bueno, muy infalible para poder llegar a la respuesta, también es cierto de que te demanda algo más de tiempo. Si a ti te queda tiempo ya porque acabaste todo física y acabaste todo química en el examen de admisión y no tienes nada que hacer, ya resuélvelo, ¿no? Pero si es que no, trata de hacerlo por el método redox. Por eso practica bien el método redox. Ya la semana pasada hicimos un ejercicio similar, ¿no? Ahora vamos a hacer otro ejercicio parecido. Ya yo lo voy a hacer por el método redox, tú intenta hacerlo por el método ion-electrón ahora en casa, ¿ya? ¿Cómo sería? Acuérdate que por el método redox lo primero que tienes que hacer es calcular los estados de oxidación de las sustancias. ¿Ya? Entonces es lo primero que te voy a pedir. ¿Ya? Ayúdame, por favor. Ayúdame a calcular los estados de oxidación de las sustancias. ¿Ya? Por ejemplo, en el caso del cobre, ¿ya? ¿Con qué carga trabaja el cobre acá? Directo. Vamos, chicos, ¿con qué carga trabaja el cobre acá? 1, ¿correcto? 1. De hecho, ¿no? De hecho que el cobre acá trabaja con carga 1. Entonces, eso ya lo sé. Luego, aquí el nitrógeno, ¿con qué carga trabaja? Excelente, Elías, excelente, Justin. El nitrógeno, ¿con qué carga trabaja acá? 5, claro. Porque si el hidrógeno trabaja con carga 1 y el oxígeno con carga menos 2, entonces el nitrógeno debe trabajar con carga 5 para que todo me dé 0. Excelente. Ahora, mira, alumno uni, alumno casi cachimbo, tú vas a decir, ah, mira, como acá es nitrato y acá también es nitrato,
y yo ya sé que aquí el nitrógeno trabaja con carga 5, entonces aquí el nitrógeno con qué carga trabaja. Lúcete. Oye, no me decepciones, ¿con qué carga trabaja acá el nitrógeno? Al ojo. Si aquí es nitrato, NO3, y aquí es nitrato, NO3, aquí el nitrógeno con qué carga debe trabajar. Con carga más 5, ¿no? O sea, no ha cambiado. ¿Por qué? Porque tú ves la forma nitrato acá y ves la forma nitrato acá. No ha cambiado. Entonces, nitrógeno acá 5, nitrógeno acá 5. Pero el cobre sí. Porque mira, este 2 proviene del cobre. Entonces significa que el cobre aquí está trabajando con carga más 2. Y ahora acá, el nitrógeno. ¿Con qué carga trabaja el nitrógeno? Al ojo. Ya más fácil que eso, no, pues ya. Excelente. 2. Claro, porque si el oxígeno tiene carga menos 2, él tiene que hacer carga más 2. Tú acuérdate que para el método redox, tú tienes que verificar como mínimo una oxidación y como mínimo una reducción. Y ya lo hiciste. Ya lo hiciste. Ya calculaste que el cobre, por ejemplo, acá tiene carga más 1, el nitrógeno acá tiene carga más 5, aquí el cobre con carga más 2 y el oxígeno con carga más 2. No creas que esto yo lo he hecho mal y lo he llevado, no, está a propósito, ¿ya? A propósito de haberlo colocado aquí, porque quiero mostrarte algo. Tú recuerda que en el método redox, una de las primeras cosas que tienes que verificar es que partas de la misma cantidad de sustancias, ¿ya? ¿Qué te quiero decir con esto? Como yo estoy analizando el 5, que cambió hacia 2, y acá hay un nitrógeno, y acá hay un nitrógeno, no debo preocuparme, ¿ya? Pero acá yo veo que hay 2 átomos de cobre y acá solamente un átomo de cobre. Entonces lo primero que tengo que hacer es un prebalanceo, ¿no? Para partir de la misma cantidad de átomos de cobre. 2 átomos de cobre, 2 átomos de cobre. Chévere, ¿ya? Y después de ver eso, analizo cuál es la carga con la que está empezando cada una de las sustancias. Por ejemplo, acá, cada cobre tiene carga más 1, pero como son 2, la carga neta con la que empieza es más 2. Y aquí, 2 por 2, la carga neta con la que termina es más 4. Esto está empezando con carga 5 y está terminando con carga 2. Entonces ya analicé de 2 a 4, te recontracreo, de 2 a 4, oxidación o reducción. De 2 a 4, oxidación o reducción. Oxidación. Y de 5 a 2, oxidación o reducción. Reducción, claro. Otra forma de recordarlo es de 2 a 4 aumenta, ¿no? Aumenta oxidación, vocal, vocal. De 5 a 2 disminuye reducción. Reducción disminuye, consonante, consonante. OA, ¿no? OA, oxidación aumenta ambas vocales, ¿no? Reducción disminuye ambas consonantes. Entonces, si es que de alguna manera te pidiera el examen de admisión, oye, indica quién es el agente oxidante reductor y te mareas, ¿ya? Lo puedes calcular de esa manera. Acá no, acá simplemente te piden balancear, ¿ya? Ahora, haciendo esto, tú vas a decir, si voy desde 2 hasta 4, de 2 hasta 4 hay 2 electrones transferidos. Y de 5 hasta 2 hay 3 electrones transferidos. Y lo vimos la semana pasada. Lo que tienes que hacer tú ahora es igualar la cantidad de electrones transferidos, ¿cierto? Entonces, como acá hay 2 y acá hay 3, lo que hace lo más práctico, ¿no? Mínimo como un múltiplo, dices, ¿no? Ahí todo le metes matemática. ¿Qué vas a hacer? Multiplicas aquí por 3 y multiplicas aquí por 2, ¿no? Con el cual tienes 6 electrones en cada caso. Este 3 afecta acá y este 3 afecta acá. Y este 2 afecta acá, sigue este caminito, y este 2 afecta acá, ¿ya? Mucho cuidado, mucho cuidado. Vayamos por acá. Mírame, si yo hago esto, digo, este 3 viene por acá, ahí está. Y este 3 viene por acá, 3 por 2, 6. Ahí está, chévere. Ahora, este 2, un alumno común y silvestre, un alumno no unidemia, ¿ya? Pondría directamente un 2 acá y pondría un 2 acá, ¿ya? Y ese alumno no unidemia malogra el problema, ¿ya? Lo que tienes que hacer es colocar el 2 acá. Eso sí te creo y te lo permito, ¿ya? Pero no vas a colocar el 2 acá. No te mecanices. ¿Por qué? Porque si tú colocas el 2 acá, no va a estar igualada la cantidad de nitrógeno, ¿ya? Tú visualiza que este ácido nítrico, el nitrógeno, ha formado 2 sustancias diferentes. Por lo tanto, la cantidad de nitrógeno acá va a ser la que forma esta sustancia y la que forma esta sustancia. O sea, traducido significa,
6 por 2, 12 nitrógenos. Más 2 nitrógenos me da 14 nitrógenos. Por lo tanto, acá lo que yo debería esperar es que haya un número 14. Y es así, hay un 14. Y ahora, ahí acabó todo. Ahí acabó todo, ¿verdad, chicos? Cuidado con lo que me responda, porque me te he dicho que de acuerdo a lo que me responda te voy a mandar un virus por el WhatsApp que va a ser peor que un troyano. Excelente, Elías, excelente, claro. ¿Por qué? Porque, mira, desde ya la pregunta te dice completar la ecuación. O sea, ya te está anticipando de que algo falta. ¿Y qué va a faltar? Acá hay hidrógenos. Ah, profe, entonces yo sé que el hidrógeno se completa con H más. No, olvídate, olvídate. A la mala. Faltan hidrógenos, aquí agrégale agüita. ¿Ya? Entonces, si le agregas agüita de este lado, ¿qué va a ocurrir? Como acá hay 14 hidrógenos, 7 por 2, 14 hidrógenos. Y te vas a dar cuenta si todo está bien, porque al final, ¿con quién debes comprobar? ¿Con quién compruebas al final todo? ¿Con él? ¿Con quién compruebas que todo esté bien? Oye, habla, ¿con quién compruebas? ¿Con él? Oxígeno, claro. Terminas comprobando que todo esté bien con el oxígeno. Por lo tanto, el oxígeno a la izquierda y el oxígeno a la derecha tiene que ser el mismo. Entonces vamos a ver que esto sea así. Dices, 14 por 3, aquí hay 42 hidrógenos, ¿cierto? Por 42 oxígenos. Entonces, esos 42 oxígenos que hay a la izquierda deben ser 42 oxígenos que hay a la derecha. Vamos a ver si es cierto. 6 por 2, 12, ¿no? 12 por 3, 36. 36 más 2, 38. Y 38 más 7, 45. Entonces falló. No, porque dices acá, 42 más 3, 45 oxígenos. Y más lo de acá, o con lo de acá me da 45 oxígenos. 45 oxígenos a la izquierda, 45 oxígenos a la derecha, ecuación correctamente balanceada. Se acabó. ¿Qué te pide el ejercicio? Calcula la suma de coeficientes. Calcular la suma de coeficientes es esto más esto más esto más esto y más esto. Y se acabó. ¿Ya? Con eso debería llegar a una respuesta. ¿Cuándo te dé esa suma? ¿Cuándo te dé esa suma? Esa suma te da 32. ¿No? Sumas 3 más 14 más 6 más 2 más 7, eso te da 32. Alternativa de respuesta, entonces la letra D. Esa es tu respuesta. ¿Ya? Continuemos. Entendido, ¿verdad? Ahora, si tú quieres resolverlo por el método ion-electrón, y es más, en el peor de los casos, ¿ya? En el peor de los casos que no te sale ni uno ni otro método, intenta hacerlo por el método de coeficientes indeterminados, por el método algebraico. O sea, a la larga lo que te está pidiendo el ejercicio es balancear, y tú lo que necesitas es llegar a una respuesta. Y si la respuesta la puedes obtener a partir de cualquier método, hazlo. La idea es que llegues a la respuesta. Esa es la idea, ¿ya? Continuemos. Se mezcla una solución de ácido sulfúrico H2SO4 al 15% en masa, ¿ya? Con densidad 1,25 gramos por mililitro, con 15 mililitros de ácido sulfúrico 3 molar para obtener 80 mililitros de una nueva solución, ¿ya? Determine la molaridad de esta nueva solución. A ver, se mezcla ácido sulfúrico al 15% en masa y densidad 1,25 con 15 mililitros de ácido sulfúrico 3 molar. Entonces yo tengo ácido sulfúrico 3 molar, 15 mililitros. Y lo voy a mezclar con todo este monstruito de acá para que me dé 80 mililitros. Pregunta, ¿conozco el volumen de esta solución o no? ¿Qué tú dices? ¿La conocemos o no la conocemos? Y si la conocemos, ¿cuál sería el volumen? Tienes que visualizarte, imaginar. O sea, recuerda que lo que hemos dicho desde el primer momento, lo primero que tienes que hacer en tu cabecita, plantearte el problema. ¿Ya? Una vez que planteas el problema y solucionas el problema en tu cabeza, ¡pac!, lo llevas al papel. Recién ahí te pones a operar. No estés operando como loco, porque operas como loco es ser mecánico, ser robot. No vas a llegar a la respuesta. Vuelvo a preguntar. Mira, mezclas ácido sulfúrico 15% con esta densidad con 15 mililitros de esta otra solución para obtener 80 mililitros de una nueva solución. La pregunta es, ¿conozco el volumen de esta solución? ¿Sí o no? Ya, respóndeme sí o no. Ya, nada más, no me digas más datos. ¿Lo conoces o no lo conoces? Oye, sí lo conoces, sí, sí lo conoces. ¿Por qué? Porque mira, tú tienes de él 15% en masa,
densidad 1,25, peso fórmula 98. Profe, ¿dónde sale esto? 16 por 4, 64, más 32,96 y más 2,98. ¿Ya? Peso fórmula de él. Y te dicen que de él tú lo vas a hacer reaccionar con 15 mililitros de 3 molar. Y que a la larga, cuando los dos se juntan, tu nuevo volumen va a ser 80 mililitros. Pregunta, si se juntan y va a ser 80 mililitros, y ya sabes que él es 15 mililitros, ¿conoces este volumen? Sí. Como dice Elías, la respuesta es 65 mililitros. Porque el volumen de estos dos me va a dar 80 mililitros de la nueva solución. O sea, cogiste de él y cogiste de él, juntaste, y al juntar te va a dar tus 80 mililitros. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Ya. Ahora, ¿cómo llegamos a la respuesta? Porque me dicen la molaridad de la nueva solución. Y acá yo ya visualicé que esta es una mezcla. Acuérdate que para una mezcla de la solución, la molaridad de la mezcla es molaridad de 1 por el volumen de 1 más molaridad de 2 por el volumen de 2 entre el volumen total, promedio ponderado. ¿Sí? Entonces, como tú tienes ese promedio ponderado, simplemente vas a tener que visualizar todos tus datos para poder llegar a la respuesta. Molaridad 1 por volumen 1, ya tengo el volumen 1. Molaridad 2 por volumen 2, ya tengo esto. Entre la suma de volúmenes, los tengo los dos. O sea, solamente me falta la molaridad de 1. Y entonces yo tendría que calcular esta molaridad. Y tengo este dato y tengo este dato. Pregunta, con estos tres datos, ¿puedo calcular la molaridad? ¿Sí o no? ¿Sí puedes? Claro. Porque acuérdate que hay una relación que te dice que la molaridad es 10 veces la densidad de la solución por el porcentaje en masa del soluto entre el peso fórmula del soluto. Es esta relación de acá. ¿Ya? Profe, pero a mí me han dicho que no trabajes con fórmula. Ya, así que tú no trabajes con fórmula. ¿Qué es lo que haces? Tomas como referencia, como tienes 65 mililitros, con 65 mililitros y la densidad, allá es la masa de la solución. Con la masa de la solución dividido, bueno, volumen y densidad, te da la masa de la solución. Con este porcentaje en masa, allá es la masa del soluto. La masa del soluto dividido entre su peso fórmula te da el número de moles. Y el número de moles entre el volumen te da la molaridad. Es lo mismo, vas a ocupar más tiempo. O sea, el no haber aprendido esta relación, ¿ya? Te va a obligar a tú resolverlo de esa manera. Y el problema no busca eso, el problema lo que busca es que sea rápido en resolverlo, ¿ya? Entonces, ¿qué hacemos? Lo que hacemos es reemplazar estos valores acá para llegar a la molaridad. Entonces, tú vas a decir, bueno, mi molaridad sería esto. Sería 10 veces la densidad de la solución, que vale 1,25. Por el porcentaje en peso que vale 15, entre el peso fórmula que vale 98. Y ni se te ocurra coger esa calculadora, ni se te ocurra, no cojas esa calculadora. Ahorita no cojas esa calculadora. Porque tú, acuérdate que plantea todo y luego recién opera. ¿Para qué vas a calcular ahorita si mientras estás haciendo lo demás se te va a borrar el número y vas a tener que nuevamente operar? ¿No? Lo que vas a hacer ahora es decir, ya tengo la molaridad 1, tengo el volumen 1, tengo la molaridad 2, tengo el volumen 2 y lo divido entre el volumen total. ¿Ya? Entonces, esa es tu expresión. Molaridad 1, acá está. Todo este tanquecito de acá lo estoy poniendo acá. Por el volumen 1, ahí está. Más molaridad 2, 3 molar por el volumen 2, ahí está. Dividido entre el volumen total, 65 más 15, se acabó. Ya tienes la molaridad de mezcla en una sola expresión, un solo tanque nada más que tienes que operar. Y cuando tú operas esto, ¿qué te va a salir? Bueno, ahora sí, déjame superar, pues, ¿no? Operas esto de acá, todo esto multiplicado por el de acá, más 45, porque ni siquiera se te ha ocurrido, ¿no? 3 por 5, 40, no, más 45. O sea, lo que te saca la calculadora, le sumas 45. Y lo divides entre 80. Y se acabó el problema. ¿Cuánto te sale? ¿Alguien lo sacó ya? ¿Alguien está con su... Me entiendo que estamos con su calculadora en la mano, ¿no? ¿Cuánto te salió? Muy bien, Justin. 2,12 mol por litro. Alternativa entonces la letra B. Esa es tu respuesta. ¿Ya? Alternativa entonces la letra B. Excelente, Justin. Muy bien. Perfecto. Entonces, y algo que les dije justamente al ciclo en la mañana, chicos. Una de las cosas que pueden hacer ustedes para poder verificar que estás verdaderamente aprendiendo es primero ver el video, ¿ya? Y trata de entender cómo ha salido. Y una vez que ya terminaste de ver el video, para que sepas cómo te ha salido, lo que haces, tú simplemente quédate con el enunciado del problema y hazlo por ti solo. Y fíjate si llegas a la misma respuesta.
Y eso te va a dar una idea, sí, sí lo he comprendido. Y sigue avanzando, y sigue avanzando, y sigue avanzando, ¿no? Obviamente, si ya estás hecho un monstruo, lo que vas a buscar es variedad de problemas. Eso también es válido, ¿no? Pero vale para quienes recién están empezando, ¿ya? Pregunta teórica. Te dice, dadas las siguientes proposiciones referidas a los polímeros, son sustancias moleculares formadas por la unión de monómeros, ¿ya? De monómeros. Son sustancias moleculares de baja masa molecular formadas por la unión de dos o más moléculas diferentes. El polietileno es un polímero que tiene como unidad el monómero ahí, a ese señor, ¿ya? A ver, chicos, al ojo, ayúdame. La primera, ¿ya? Primero vamos a ver si es verdadero o falso y después ya vamos con el rollo, ¿ya? La primera te dice, son sustancias moleculares formadas por la unión de monómeros, ¿sí o no? ¿Verdadero o falso? ¿True or false? Verdadero, ya, vamos a ver. Yo no estoy diciendo que esté mismo esta semana, vamos a verdadero. Son sustancias moleculares de baja masa molecular formadas por la unión de dos o más moléculas. Eso de ahí, ¿qué tú dices? ¿Verdadero o falso? True o false? ¿Sí o no? Po? Verdadero, ya. Listo. O sea, primero verdadero, segundo verdadero, ya. Lo tercero, ¿qué te dice? El polietileno es un polímero que tiene como unidad de monómero a ese señor de ahí. ¿Verdadero o falso? Vas a marcar falso, pues obviamente, ¿no? Pues no me vas a decir verdadero, si no es verdadero ni claro. ¿Ah? Falso. Excelente. Entonces, tu respuesta o nuestra respuesta tendría que ser 1 y 2, ¿cierto? O sea, alternativa de respuesta, la letra D. Vamos a ver si es cierto. ¿Ya? Primero, son sustancias moleculares formadas por la unión de monómeros. Hay que recordar que el término polímeros proviene de polímeros. Poli, muchas, meros, partes. ¿Ya? Y un polímero es la unión de muchos monómeros, ¿no? Por lo tanto, monómero 1 más monómero 2 más monómero 3 se juntan para formar una macromolécula, una molécula enorme, ¿ya? Eso viene a ser un polímero. Y típicamente tiene naturaleza orgánica. Acuérdate que hay polímeros naturales y hay polímeros sintéticos. Ejemplos de polímeros naturales sería, por ejemplo, la celulosa, la seda, ¿no? La tela de araña, por ejemplo, son ejemplos de polímeros naturales. Y polímeros artificiales hay muchísimos. Hablamos todos los plásticos, la gran mayoría de los plásticos son polímeros artificiales. Entonces, para nuestro caso particular, ¿no? Diremos, si yo tengo el etileno, ¿ya? El etileno, monómero, me da un polímero. Acuérdate que este polímero es un polímero de adición porque se van juntando, ¿no? Monómero 1 se junta con el 2 con el 3, el 3 con el 4 y así sucesivamente hasta formar un polímero. Polietileno es una macromolécula, una molécula gigantesca, ¿ya? Y este polietileno tiene esta representación porque es la mínima unidad, es como si se unieran estos dos, ¿ya? Para formar el polietileno. ¿Cuántas veces? N veces, ¿ya? Este N te va a decir, ¿no? El grado de densidad que tiene el polímero, para el caso, por ejemplo, del polietileno, ¿no? Tú tienes polietileno de alta densidad o polietileno de baja densidad. Típicamente el polietileno de baja densidad son las bolsitas de plástico, ¿no? Es bastante débil. En cambio, el polímero de alta densidad, el polietileno de alta densidad, vienen a ser estos envases de plástico, ¿no? Donde viene, por ejemplo, el yogur, o donde vienen esas galoneras, donde vienen los refrescos, los cítricos, ¿no? Eso es polietileno de alta densidad. Bueno, tú mismo te das cuenta que es más gruesita la pared del polímero. Entonces, lo primero son sustancias moleculares formadas por unión de monómeros. Yes, eso es correcto, ¿no? Eso es cierto. Los polímeros son sustancias moleculares formadas por unión de monómeros. Son sustancias moleculares de baja masa molecular formadas por unión de dos o más moléculas. Falso. Eso es falso. Recontra falso. Profe, pero son sustancias moleculares que están formadas por unión de dos o más moléculas. Sí, pero no son de baja masa molecular. Son de altísima masa molecular. Son macromoléculas. Son moléculas gigantescas. Puede ser que sean formados por una sola unión de monómero. Por ejemplo, aquí tienes polietileno, ¿no? Se llama homopolímero, porque es un solo tipo de monómero, ¿ya? El polipropileno, todo es propileno, homopolímero, ¿correcto? El estireno, poliestireno, es un homopolímero. Pero puede ser que tienes dos monómeros diferentes, ¿no? Como por ejemplo la baquelita. La baquelita está formada por el polímero del fenol y el formaldehído. Polímero fenol formaldehído forma la baquelita y ese es un copolímero.
Cuando tú tienes dos unidades monoméricas diferentes, hablas de un copolímero. Por ejemplo, el caucho sintético estireno-butadieno. Según el estireno, según el butadieno, estireno-butadieno te da un copolímero, ¿ya? Cuando son las mismas unidades monoméricas, se llama homopolímero. Cuando son diferentes unidades monoméricas, es copolímero, ¿de acuerdo? Entonces, en este caso, si me están diciendo que la masa molecular es baja, pues no, jamás. Jamás, 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 no jamás. ¿Y el polietileno es un polímero que tiene como unidad de monómero a él? No, no es lo mismo. Esto más bien es lo que se parece al propileno, ¿no? Al polipropileno. Eso sí se parecería. Ahora, este es el poliestireno. El poliestireno son los vasitos esos descartables, ¿no? No los de plástico, sino estos que parece que le llaman Tecnopor. Eso de ahí es el poliestireno, ¿ya? Entonces, ¿cuál va a ser tu respuesta? Lo primero es verdadero, la segunda es falso, lo último es falso. Marcarías como respuesta solo uno, alternativa a la letra A, ¿ya? Tengan mucho cuidado, preguntas de teoría son preguntas en las que fácilmente se puede caer si no leemos bien lo que nos dice, ¿ya? Pero tampoco hay que darle mucha vuelta, ¿no? Si le das mucha vuelta, al final te vas a terminar mareando. Pregunta de electrólisis, ¿ya? Esta ha sido una pregunta que vino en examen de admisión y a un montón de alumnos les complicó la vida cuando sale la teoría. Es recontra facilita esta pregunta. Un montón de texto y a la larga, conoce la teoría, sale rapidísimo. Te dice, mira, las siguientes 4 celdas electrolíticas que operan con ácidos y electrodos inertes se encuentran conectadas en serie, ¿ya? Celdas conectadas en serie. Y ahora, luego te hago el comentario. Cuando se produce la electrólisis simultánea en las 4 celdas, se genera hidrógeno en cada una de ellas, ¿ya? Y la cantidad de hidrógeno generada en las celdas es igual en todas las celdas. La celda 2 es el doble de la celda 1, la celda 4 es el doble, y todo lo demás. Entonces tenemos que analizar cuál de ellos es correcto y cuál no, ¿no? Entonces un alumno común y silvestre dice, bueno, obvio, si acá yo tengo 1, 2, 3 y 4, ¿no? La relación de hidrógeno que se debe formar aquí debe ser de 1 a 2, a 3 y a 4, ¿no? O sea, acá este va a ser como 4K, 3K, 2K y 1K. Ya. No, eso no es correcto. Si nosotros tenemos varias celdas conectadas en serie, acá yo tengo 3 celdas, solamente por mostrarte, no quiero dibujar yo las 4 celdas, estoy mostrando 3 celdas, ¿ya? Lo que ocurre cuando tú tienes varias celdas que están conectadas en serie es que si pasa la misma intensidad de corriente en la misma unidad de tiempo, está pasando la misma carga, ¿sí o no? Si tienes la misma intensidad de corriente que pasa por las celdas conectadas en serie, ¿ya? En la misma unidad de tiempo, estamos hablando de la misma carga, ¿sí? Y sí, Walter, es justamente a lo que no quería llegar, porque en muchas academias se habla de la segunda ley de Faraday, pero en realidad no me queda muy claro si hay una segunda ley de Faraday. En realidad, yo lo que haría es misma intensidad de corriente, mismo tiempo, misma carga, pasa a través de varias celdas conectadas en serie, por lo tanto, debe ser la misma cantidad de equivalentes gramos, ¿ya? Yo diría eso. Yo no me atrevería a hablar de una segunda ley de Faraday. Yo simplemente diría la ley de Faraday, que la cantidad de sustancia que se deposita o se libera en un electrodo de una celda es proporcional a la cantidad de carga que pasa a través del electrodo, ¿no? Ya sea que tenga una celda, 2 celdas o 3 celdas conectadas en serie, es un fundamento de la electrólisis. Entonces, tengo la misma cantidad de carga en la misma unidad de tiempo, se deben estar depositando o liberando la misma cantidad de sustancia. Entonces, un Faraday de carga deposita o libera un equivalente gramo de sustancia. Y si yo tengo a estas sustancias, a mí lo que me interesa es de que ellos hayan producido hidrógeno en su forma iónica, ¿no? O sea, H+, ¿no? Esta es la reacción acá, esta es la reacción acá, esta es la reacción acá, esta es la reacción acá. Independiente de si yo tengo 2, tengo 3 o tengo 4, independiente, ¿eh? Independiente. ¿Ya? Yo tengo aquí la misma cantidad de hidrógeno. Este problema que vino en admisión uni causó algo de controversia y les voy a explicar al final de todo por qué.
¿ya? Pero vayamos a la respuesta. Entonces, ya sea cualquiera de ellos, yo voy a considerar que la reacción es única. El hidrógeno se convierte en H2, ¿no? El ion hidrógeno se convierte en H2, está liberando hidrógeno, ¿ya? Entonces, si esta es la reacción y es la misma para todos, si está pasando la misma intensidad de corriente en el mismo tiempo, por todos ellos está pasando la misma carga. Si está pasando la misma carga en cada uno de los electrodos en donde se produce el hidrógeno, lo que significa que la cantidad de equivalentes en cada uno de ellos va a ser la misma. No va a ser diferente, no tiene por qué ser diferente. Va a ser diferente si estamos hablando de elementos diferentes. De repente en uno es calcio, en otro es plata, en otro es cobre, en otro es hierro, tal vez. Pero estamos hablando de la misma sustancia que por la cual está pasando la misma cantidad de carga y en el mismo tiempo es la misma cantidad de equivalentes gramos. Por lo tanto, tu respuesta tendría que ser es igual en todas las celdas. Eso tendría que ser. Pero, esto tiene un problemilla, ¿ya? Que yo estoy considerando, o que se estuvo considerando, o se consideró en el examen de admisión UNI, que todos los ácidos son fuertes. Y eso no tiene ninguna lógica, ¿ya? Porque, o sea, yo no podría afirmar, ¿ya? Yo no podría afirmar de que en todo se va a producir lo mismo a menos de que ellos puedan ser considerados como si fueran ácidos fuertes. Entonces, una de las condiciones del idealismo de este ejercicio, ¿ya? Es considerar que se ha producido la misma proporción de hidrógeno en cada uno de ellos, ¿ya? Entonces, eso sí es algo que es discutible. Pero a la larga, la reacción es la misma, ¿no? La cantidad de carga y el tiempo por lo que pasa por cada una de las celdas es la misma. Entonces, se debe producir la misma cantidad de hidrógeno en cada una de ellas. Alternativa de respuesta, entonces, la letra A. Directo. Es conocer la teoría, ver y marcar. ¿Ya? Si todas las sustancias están bien planteadas, o todas las ecuaciones están bien planteadas, perdón, dice, ¿cuál de los siguientes casos es una reacción ácido-base de acuerdo a la definición de Bronsted-Lowry? Recordemos, ¿qué es lo que me dice la definición de ácidos y bases de Bronsted y Lowry? Que un ácido es aquella sustancia capaz de donar un protón, ¿no? Y una base es aquella sustancia capaz de aceptar un protón. Por lo tanto, en una reacción ácido-base, de acuerdo a Bronsted y Lowry, debe haber una transferencia de protones, de un protón, ¿ya? Un protón es transferido hacia la base, ¿ya? Y así como puede ocurrir en el sentido directo, puede ocurrir en el sentido inverso, ¿ya? Entonces, lo que yo tendría que buscar dentro de todas ellas, ¿ya? Es en cuál de esos casos ha habido una transferencia de un protón de una sustancia a otra sustancia, ¿ya? Entonces, chicos, los reto, les doy 10 segundos para que me den su respuesta. ¿Cuál sería tu respuesta? Al ojo. ¿Cuál sería tu respuesta? ¿A, B, C, D o E? Al ojo. Ojo de halcón, ojo de águila, ojo de lobo, ojo de casi cachimbo. ¿Cuál sería tu respuesta ahí? ¿En dónde se ha dado una transferencia de un solo protón? ¿Cuál sería tu respuesta? La letra B, ¿ya? ¿Quién da más? Letra B, nadie más. Ah, le dije que iba a contar hasta 10, ¿no? 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ya. Tu respuesta es la letra E. Profe, ¿pero por qué? Ya, mira. Acá no hay protón que haya sido transferido. ¿Dónde está el protón transferido? No hay protón transferido. Protón transferido es que, por ejemplo, aquí este hidrógeno haya pasado hasta acá o que este hidrógeno haya pasado para acá. Aquí no ocurre eso. Aquí, no, tampoco. Porque aquí, si él le da un hidrógeno, él va a quedar como un OH y él queda como... No, acá más bien ha ocurrido otra reacción completamente diferente. Acá es algo así como que una disolución, ¿ya? Aquí ha ocurrido, mira, que el dióxido de carbono se ha disuelto en agua, ¿ya? Se ha disuelto en agua, ha formado ácido carbónico y el ácido carbónico se ha disociado
en hidrógeno y en bicarbonato. No ha pasado de eso. Luego acá, lo que ocurre es que esta sustancia, que es un carbocatión, no se nota que haya pasado un hidrógeno, ¿no? Porque acá, de alguna manera, todo esto se ha unido a lo de acá. Ya ha formado esta sustancia, ¿ya? Y acá menos. O sea, acá lo que se observa es una reacción de hidrólisis, una reacción en que el ácido acético se combina con el alcohol para formarme estas dos nuevas sustancias, que es un éster y agua, ¿ya? No tienen que saber todo lo que les acabo de comentar, sino darse cuenta de la transferencia del protón. O sea, tú te das cuenta de la transferencia del protón y se acabó el problema. Mira, aquí este señor, el ácido sulfúrico, le transfiere un protón a él, y el que tiene 1 ahora va a tener 2. Y el que tenía 2 ahora tiene 1. Y se acabó. Este proceso de acá es este proceso de acá. Como hay una transferencia de protones, ¿ya? Aquí él le transfiere a él y aquí él le transfiere a él, estamos hablando de una reacción ácido-base según Bronsted y Lowry. Punto importante, y eso sí lo quiero marcar porque eso aparece sí en preguntas de exámenes de admisión, ¿ya? El que dona, en este caso él, es un ácido. El que recibe es una base. La base forma un ácido conjugado y el ácido forma la base conjugada. De aquí es donde aparecen los pares conjugados. El par conjugado, ácido-base. Él sería la base y su conjugado sería él. Él sería el ácido y su conjugado sería él. Ahí está el par ácido-base conjugado. El otro punto que hay que tener en cuenta es que él se llama ácido acético y él se llama ácido sulfúrico. Profe, entonces no hay ácido ni base. No, sí hay ácido y base. Lo que Uni te podría incluso preguntar, y esto es algo que alguna vez ha venido, ¿ya? Es ¿cuál de los dos como ácido es más fuerte? Obviamente, en este proceso yo a él lo puedo llamar ácido acético y ácido sulfúrico, pero el comportamiento de él es de ácido y el comportamiento de él es de base, lo que me indica que este es un ácido más fuerte que él, porque ha sido capaz de transferir el protón al ácido acético. Eso sí te pueden preguntar en el examen de admisión y hay que tener bastante cuidado con eso, ¿ya? Entonces, siendo así, ¿cuál sería tu respuesta? Marcarías como alternativa la letra E, ¿ya? Ya nos queda muy poquito tiempo, así que de todas maneras, solo lo último para comentarle. Cuanto más fuerte sea el ácido, más débil es su conjugado. Y cuanto más débil sea el ácido o su base, más fuerte va a ser su conjugado. Entonces, en otras palabras, el ácido sulfúrico típicamente es un ácido fuerte. Por lo tanto, el bisulfato de acá tiene que ser una base conjugada muy débil, ¿ya?